Muy buenas noches a todos los participantes que se han dado cita a ese conversatorio denominado Decidir con datos en el Perú, de la intuición a la inteligencia artificial en la alta dirección, como parte de la maestría de especialización en Management Analytics and Inteligencia Artificial. Esta noche nos acompañan como expositores Leslie Lugo y Javier Daucapoma Calmet. Antes de darle pase a nuestros ponentes de esta noche, además de saludar a todos los participantes a esta sesión virtual, les recordamos que pueden realizar sus consultas y comentarios en el chat de esa plataforma. En la parte final de la sesión estaremos respondiendo a todas sus interrogantes. Ahora sí, sin más preámbulo, le damos pase a nuestros expositores para dar inicio a este conversatorio. Gracias. Buenas noches a todos. Buenas noches, Leslie, de quien nos acompaña. ¿Qué tal? Bueno, estamos citados hoy para conversar un momento sobre la relación entre el uso de la IA y la toma de decisiones en la alta gerencia. Sabemos que hoy en día está bastante de moda hablar del tema IA. Varias de las empresas tienen algún alcance distinto, ¿no? Pero creemos que todavía hay una brecha seguramente y que muchas decisiones siguen siendo intuitivas. Eh, Creemos que, porque si hay bastante data y cada vez las empresas están más preparadas para poder procesarlas, eh, nos queda la duda de por qué seguimos tomando decisiones como antes, ¿no? Entonces, la primera pregunta que nos surge es, ¿qué está pasando hoy en el Perú con el uso de los datos? Y ahí, Leslie, queríamos conocer primero tu opinión. Sí, iba a preguntar si es que vamos a proyectar algo, si prefieren que lo haga yo o si lo va a hacer alguien de UTEC. ¿Qué tal, Leslie? Buenas noches. Como ustedes consideren pertinente, yo lo puedo proyectar o Proyectalo, por ustedes. favor. Por favor, sí, Ah, gracias. no se preocupen. Bueno, mientras vamos presentando, proyectando algunas slides, yo me voy presentando. Mi nombre es Leslie Lugo. Bueno, estoy trabajando en el BCP. Javier y yo somos compañeros también. Nos acabamos de conocer, pero somos compañeros. Antes he trabajado en banca, también he trabajado en Telefónica y mi anterior trabajo al actual fue en Google. Y bueno, ahora estoy en el equipo de transformación de pequeños negocios como Product Owner. Em, si quieres, vamos, siguiente. Supongo que estoy yo. Bueno, yo soy el Trade Lead del negocio de Wealth Management en Credicor Capital, es un negocio, digamos, de la banca privada regional que tenemos. Antes de eso estaba en roles en finanzas, en roles de eficiencia, como CFO del Banco de Panamá, de ASB, y bueno, algunos años también en el BCP, eh, en el último periodo que empezó la transformación también hacia roles ágiles allá. Buenas noches a todos. Ahora sí, retomamos la pregunta. ¿Qué está Retomamos la pregunta. pasando? Entonces, cuéntanos, Leslie, desde tu experiencia. Sí, podemos darle una siguiente, por favor. A ver, ¿qué cosas están pasando ahora en el Perú? Y creo que hay una diferencia entre el nivel real de la madurez analítica de las empresas y lo que nosotros podemos percibir, ¿no? Hay todavía, o lo que yo estoy viendo en las distintas empresas con las que yo he dado servicio o en las que he estado trabajando, y es que todavía tenemos muchos procesos legacy, y esto quiere decir que queremos pues adoptar los procesos de IA, queremos hacer muchos chatbots, ¿no? Y agentes y demás, pero la realidad es que todavía tenemos muchas herramientas o tools internos que son poco flexibles y que no necesariamente nos permiten poder hacer todo esto que queremos lograr con las nuevas tendencias de IA generativa y agéntica.
Y también percibo bastante diferencia por industrias, ¿no? O sea, la banca, telecomunicaciones, retail, son industrias como mucho más avanzadas, en donde ya venimos explotando inteligencia artificial o big data o todas las nuevas tendencias que han estado como que llevando este mundo de la analítica. Se vienen explotando en estas industrias, sin embargo, hay otras industrias que por ahí han quedado un poco más rezagadas en el tiempo. Entonces, sí hay una diferencia, ¿no? Por ejemplo, en términos de industria, en términos de, sí, de producción, todavía ahí vemos hay un poco más de retraso en el uso de todas estas nuevas, tendencias. Ahora, hay algo que le llamamos el efecto hipo, que básicamente es que suele pasar en algunas empresas en que todavía lo que dice la persona con más poder, ¿no? El jefe, el gerente, ¿no? Y demás, suele hacerse y no necesariamente todavía estar tomando las decisiones basadas en datos, ¿no? Ahora, cuando vemos también en qué se están usando los datos hoy, perdón que ahí se movieron algunos puntitos, cuando hablamos de qué equipos, ¿no? Vemos que marketing y clientes son por ahí los equipos, ¿no? En donde normalmente han explotado más el mundo de la analítica, el mundo de la IA, porque tenemos pues los modelos, los famosos modelos de propensiones, las segmentaciones, ahora estamos hablando de hipersegmentación, de el real time y demás. Pero todavía creemos que, como lo mencionaba, en los equipos de operaciones, o equipos, por ejemplo, legales, ¿no? Equipos mucho más, despegados de atención al cliente, por ahí todavía hay mucho que está faltando. Ahora, casos de uso con impacto, a ver, la IA o como ha ido evolucionando todo el mundo, la analítica viene siendo usado bastante, al menos en las industrias que yo he trabajado, que ha sido banca, tecnología y telecomunicaciones, se utiliza muchísimo, sea para atención al cliente, como mencionaba, los modelos de propensión, charm, de compra, prevenciones, segmentaciones. Pero también se utiliza, por ejemplo, en Google se utilizaba mucho la IA, no tan solo para un modelo de propensión, sino se utilizaba para crear tools que iban a servir a los clientes a hacer mejor su trabajo con IA. Me explico, ¿no? Se hacía, por ejemplo, un creativo y se les daba opciones de más creativos hechos con IA. ¿No? Entonces, por ejemplo, venía un anunciante y quería hacer una campaña publicitaria y podía tener herramientas que le pueda servir a él también para diseñar algunos creativos más aparte del original con las herramientas de IA que Google proporcionaba a sus clientes. ¿No? Entonces, ¿qué es lo que está pasando en el Perú? Todavía vemos bastante diferencia en cómo sea por empresa, por industria o por equipo. Sin embargo, ya hay algunos que tenemos un impacto real medido y en el tiempo han venido usando esas nuevas tecnologías. Y nada más que decir que en general, pues esta madurez analítica no necesariamente se mide por el software que compras, ¿no? Algunos creemos que comprando un software pues vamos a evolucionar y no es necesariamente así, sino es que en realidad una empresa va a empezar a ser cada vez más data driven cuando los datos realmente nos ayuden a tomar una decisión distinta a la que hubiésemos tomado sin ellos, ¿no? Eso es lo que te puedo comentar, Javier, desde mi punto de vista. Gracias. Si vamos una más, eh, y creo que la provocación en esta conversación es que a pesar que tenemos todos los datos, todavía se podría decir que gran parte de la industria, las grandes decisiones se siguen tomando en el modelo tradicional. Avanza uno más, por favor, que es que esta información en primera instancia todavía sigue siendo procesada probablemente por un analista de un equipo, luego el líder del equipo filtra la información que va a llevar, prepara una presentación y esto se lleva pues a un directorio, ¿no? En donde una vez al mes se revisa algo para tomar alguna decisión. Este es el modelo que siempre hemos conocido en las grandes empresas. Y claro, tiene varios sesgos, ¿no? Primero que depende de la capacidad de generar insights y analizar la información del experto de turno, pero también depende de la visión que quiere darle a la información. Hay muchos filtros que se hacen para contar la historia que uno quiere contar, ¿no? Y con eso tomar decisiones. En el modelo tradicional también se dan sesgos de afinidad entre los miembros del foro.
A ver, puede darse que según quien asiste a cierto comité, se toma una decisión y según quien falta o no, se va para otro lado. También puede darse de que confiamos más en la persona que en los datos que me está presentando y por eso asumo que la decisión es automáticamente correcta o errónea. Lo otro es el miedo al fracaso o el apego al status quo, ¿no? En muchos casos cuesta tomar decisiones de cambio, queremos caer de repente en un análisis extra, y a pesar de que los datos están ahí, a veces es más fácil no decidir. Varias personas no entienden que no decidir es al final tomar una decisión, ¿no? De mantener el status quo y eso puede llevarte a serios problemas, pero es más fácil de evadir la responsabilidad. Recuerdo un ejemplo, por ejemplo, ahí Leslie, toda la data te dice que eres primera en market share de tu producto, en marketing, en ventas, pero cuarto lugar en ingresos. Y toda la data te revela que estás lista para subir 20% el ingreso, ¿no? Pero uno se puede imaginar todo el dolor de tener que tomar esa decisión y el miedo, ¿no? Sobre todo si te miden por el market share. ¿Qué pasaría con eso, el churn, etcétera, etcétera, ¿no? Y se puede tomar una decisión que donde los datos están ahí revelando que pasa ahora por el estómago de alguien y que se puede dilatar incluso meses hasta estar 100% seguro que todo va a salir, ¿no? Y en ese sentido también se suele confiar todavía más en la intuición que en los datos. Esto no está del todo mal, eh, porque a veces nos puede llevar a tomar ciertas aventuras o ciertas pruebas, pero la probabilidad de acertar tiene un valor esperado muchísimo menor que tomando decisiones con datos, ¿no? Uno se puede imaginar en un mundo con IA que elimina muchos de estos sesgos y acelera la capacidad de que un foro tenga prácticamente la información alrededor, pueda haber consultado en tiempo real los insights que le pueden dar y llegan realmente a discutir, sin los sesgos previos necesariamente de que el experto de turno quiere ponerlo sobre la mesa. Todavía no estamos ahí, probablemente en las grandes empresas, en las medianas, donde llega la información masticada por alguien. Y bueno, en la gran cantidad de empresas que tenemos en emprendimientos, va a depender mucho de que el emprendedor de turno, que a la vez es el experto técnico de lo que vende o lo que produce, o, ¿no? o el servicio que da, haya dado el paso a ser gerente a la vez, ¿no? Y se sienta cómodo con consultar los estados financieros, entre otras cosas. Y eso también tiene otras restricciones todavía dentro de la industria en el Perú. Pasamos a la siguiente pregunta de aquí. Dale. El problema no es la data, es la decisión. Sí, es algo que normalmente se dice, el problema no es la data, es la decisión. Yo creo que hay dos problemas ahí. Pero vamos, siguiente, por favor. Ujú. Ah, bueno, tú empiezas, Javier. Sí. Eh, en un mundo en el que asumimos que tenemos toda la información a la mano y se lo proveemos a 5 gerentes, es probable que todavía salgan 5 decisiones distintas, ¿no? Hay un criterio humano importante, pero además hay un concepto que es difícil de expresar y de aterrizar en números o en KPIs medibles únicos, ¿no? Que es básicamente la estrategia de una empresa, ¿no? Y en muchos casos hay una ausencia de esta en todas las decisiones que se toman, ¿no? Algunas veces ni siquiera está declarada, o si está declarada, está guardada en un bonito banner en la página web, ¿no? O en el eslogan de algún lado. Es importante que un directivo conozca bien por qué hace lo que hace y hacia dónde quiere ir. Tener un propósito, tener un norte en general, en varios de los aspectos, primero que te clarifica la diferencia del qué ruta tomar y qué cosa no es una opción, ¿no? Imagínate, Leslie, cuando decíamos, ¿no? Este ejemplo de, oye, ¿puedes subir el precio 20%? Vamos. Si tenemos claro que la estrategia de este producto es ser de costo bajo, porque es el producto de entrada que te abre, que el cliente te compra, además las otras 100 cosas que tienes alrededor, tienes claro la decisión, que por más que la data te lo revela, es bien fácil decidir no querer hacerlo, ¿no? También tener un propósito te permite definir mejor la tolerancia al riesgo y a la incertidumbre. No es lo mismo decidir que voy a jugar a importar y vender, no sé, artículos electrónicos, a montarme una fintech en donde claramente la incertidumbre y el riesgo va a ser mayor, ¿no?
¿Por qué haría uno, por qué haría lo otro? No está ni bien ni mal. Es sincerar básicamente qué es lo que quiero conseguir. Uno tiene una capacidad de proveer seguramente un crecimiento continuo, pequeño, ¿no? Un riesgo relativamente bajo. El segundo tiene un riesgo altísimo, pero seguramente tiene la capacidad de transformar algo que podemos aportar al mundo o a la industria, ¿no? Y además, saber a dónde queremos llegar hace más eficientes los procesos de análisis porque acota muchas preguntas y ayuda a converger después de haber hecho la divergencia inicial de Analytics, ¿no? Ahora bien, eh, tener claro la estrategia es una parte de la ecuación, la otra es poderla combinar con la data. Si vamos a una lámina siguiente, por favor. Ahí es donde entra el tema conjugando con la data. Una estrategia que está bien declarada nos va a permitir elegir el nivel de tolerancia al riesgo al que queremos jugar, ¿no? En qué industria estoy, qué tanto me quiero arriesgar, quiero ser un early adopter, quiero ser una empresa que está en modo defensivo y toma muy bajo riesgo con muy pocos clientes, ¿no? Básicamente nos dice si quiero tomar más riesgo, o sea, si en el gráfico quiero estar más a la derecha o quiero estar más a la izquierda. Esa es la estrategia de la empresa que más o menos me va a dar dónde me voy a ubicar. Ustedes saben que siempre se habla de que a mayor riesgo, mayor rentabilidad en valor esperado, pero naturalmente a mayor riesgo esa curva puede caerse de un momento a otro según la volatilidad de los mercados. Eh, Ahora, cuando complementamos esto con una adecuada gestión de los datos, primero que te va a facilitar tomar una mejor decisión estratégica de dónde quieres ir y ubicarte mejor de izquierda a derecha, pero si lo hacemos también de manera adecuada y usamos toda la potencia que nos puede proveer la IA, nos va a permitir maximizar el output a cualquier nivel de riesgo elegido. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo escogí estar en el lado derecho, no me va a eliminar necesariamente los riesgos, sino que va a mejorar el valor esperado por el riesgo que yo estoy asumiendo, porque voy a ser más eficiente, ¿no? Y en la mayoría de veces debería tener más probabilidades de ganar y hacerlo mejor que una empresa que no usa correctamente la data. Que, de otras palabras, mueve la curva hacia arriba y ese es el beneficio que nos puede dar los datos. No solamente es data, tenemos que saber a qué estamos jugando, pero si combinamos las dos cosas, podemos tener una mejor probabilidad de tener éxito en la industria, en el sector que hayamos decidido jugar, con los productos con los que queramos competir. Entonces. Ahí, Leslie, creo que tienes algo más que agregar. Sí, podemos darle a la siguiente slide, porfis. Yo aquí quería mencionar, bueno, suponiendo que tenemos la data, como tú lo mencionabas, Javier, lista y disponible, está bueno conocer la estrategia, el norte, ¿no? Y luego efectivamente tomar la decisión, ¿no? Lo que termina pasando, y me ha pasado muchas veces, cuando lideraba el equipo de prevención de fuga de clientes, por ejemplo, en Telefónica, es que, claro, venían y decían, necesitamos un modelo, ¿no? Y era como, ok, ya, pero siempre le hacía la pregunta, ok, y si yo mañana te diese un modelo y puedes rankear a los clientes en términos de probabilidades, ¿qué acciones vas a tomar? ¿No? Y siempre hagamos esa pregunta porque luego tú te das cuenta ahí que muchas veces no estamos listos en términos de acciones para poder realmente implementar esto que estamos encontrando con los datos. Entonces, cuando yo hacía esas preguntas me daba cuenta de que, ok, no, queríamos hacer un modelo de propensión, pero no teníamos a los canales listos, no teníamos a los equipos, digamos que en ese momento telemarketing listo para hacerles llamadas. No teníamos tres o cuatro, dependiendo, propuestas de valor distintas para el cliente, más propensos, menos propensos. No habíamos hecho la corrida de pricing, no sabíamos si podíamos marcar esta base o a los clientes de forma distinta en nuestro CRM interno para darles distintos tiempos de atención y demás. Entonces, muchas veces el problema no es la data o ni siquiera es el análisis. El problema es que no estamos listos como organización para poder implementar la solución analítica que estamos teniendo. Entonces, cuando nosotros estemos a cargo, siempre tenemos que ver el end-to-end de, ok, esto cómo se va a hacer. Obviamente, como decía Javier, primero ver si es que esto es lo si es que sabemos que esto nos va a ayudar a cumplir esa estrategia. Una vez que definimos que sí es, ok, una vez que lo tengo, ¿cómo lo voy a implementar? ¿Cómo lo voy a medir? ¿Tengo que capacitar? ¿Dónde va a estar? ¿No? Tenemos que ver todo ese tema, ¿no?
Y bueno, aquí les traía algunas cosas que pueden suceder, o algunos puntos que pueden suceder en esta trayectoria, ¿no? Puede suceder una parálisis por análisis, ¿no? A veces tenemos tanta data que nos perdemos ahí, una data nos dice una cosa, otra cosa y no sabemos qué decidir, queremos seguir haciendo más análisis como Javier mencionó y al final tenemos esto de la parálisis por análisis. Luego está el sesgo de confirmación, que es básicamente como ya nos dijeron la respuesta, tratamos de guiar los datos hacia algo que queremos probar, pero porque ya nos dijeron que así es, ¿no? Y no realmente estamos mirando qué es lo que las data nos está diciendo y pues que no debería ser algo por confirmar, debería ser una hipótesis que se puede aceptar o se puede rechazar, ¿no? Ahora, algo que también muchas veces pasa es que creemos que correlación es igual a causalidad. Y no, el hecho de que dos variables estén yendo juntas no quiere decir que una es la causante de que la otra se comporte de esa manera. Y tenemos que estar bien atentos para hacer los experimentos o los test que corresponden dependiendo de lo que queremos medir. Ahí me voy a hacer un poco de cherry de mi curso de Marketing Analytics, ahí lo explico bastante bien. Y algo que puede pasar también es justo, ¿no? La falta de experimentación y validación. Probablemente, pues no estemos dispuestos a tomar una decisión tan grande que involucre bastante riesgo. Por eso aquí, o lo que intentamos, promover es fallar rápido o valorar la cultura del fallo, ¿sí? No sentirnos mal si fallamos. El tema no es no fallar, el tema es fallar rápido y fallar barato, ¿sí? Diseñemos los experimentos y las metodologías necesarias para poder darnos cuenta a tiempo que este no es el camino y haber evitado costos tan altos y sobre todo temas reputacionales también. Ahora, algo que también sucede mucho con los clientes con los que yo trabajaba es que decían, ok, probemos. Y era un one shot. No, realmente la experimentación es un ciclo que nunca acaba y que se retroalimenta. Entonces, no es simplemente que yo voy a medir. A inicios de año seteamos toda la serie de hipótesis que queremos medir, generamos o tratamos de medir cuál es el impacto de tomar esa decisión o de aceptar esa decisión o esa hipótesis y se hace una agenda de experimentación que se va retroalimentando. ¿Por qué? Porque además algo que me funciona ahora no quiere decir que me va a funcionar al final del año. Entonces yo necesito seguir aprendiendo y seguir optimizando mis acciones, ¿no? Otro tema es la importancia del storytelling o la importancia de la comunicación. Voy a centrarlo en la comunicación. Algo que yo siempre menciono es, no nos olvidemos de esos cursos de primaria, secundaria, donde nos enseñaban los componentes de la comunicación. Yo sé que suena súper básico, pero a veces tenemos data valiosa, hemos encontrado el insight que puede realmente tener o causar un gran impacto en la empresa o en el equipo en el que estamos. Y el tema no es digamos que el tema no es que no tenemos información para poder confirmar o negar algo que tenemos, sino que no lo podemos contar o no sabemos contarlo. Entonces, no nos olvidemos de los componentes de la comunicación, que es el lenguaje se da o la comunicación se da en el lenguaje del receptor, no del emisor. Si yo soy alguien de analítica y voy a ir a hablar con alguien de producto o alguien del negocio, adapto mi comunicación a mi receptor para que me entienda y mi mensaje y mi insight y todo el trabajo detrás realmente llegue a la persona correcta y de la forma correcta para que juntos podamos hacer que esta solución analítica se implemente, ¿no? Entonces, para cerrar aquí, al menos en esta parte de mi lado, es, ok, tenemos los datos, tenemos los análisis, pero las decisiones las tomamos las personas. A veces hay muchos dashboards, muchos análisis dando vueltas, pero las decisiones valientes nosotros las vamos a tomar, ¿sí? Somos las personas las que tenemos que motivar ese cambio. Ahí te dejo, Javier. Sí, Leslie, ahora que mencionabas lo de la correlación y el curso, me hiciste acordar un caso con el que abrimos en el curso de estrategia de negocios, también dictamos en UTEC. Es este típico ejemplo del libro de la correlación entre
pañales y cervezas, ¿no? Les ponía el ejemplo a los chicos a un 80%, entonces vamos a lanzar la promoción de el bando con 15% de descuento, está comprobado que va a crecer el 40% las ventas los fines de semana. Eh, la mitad del salón, me acuerdo que no se atrevía a tomar una decisión de hacer con la campaña, le faltaba más información, ¿no? Por experiencias pasadas, correlación es causalidad, no sabemos si va a comprobar, de repente no sabemos si es 40%, me falta este tema, el R cuadrado no es suficiente, etcétera, ¿no? Cuando superamos el hecho y asumimos que sí había la correlación, la otra mitad del salón que decidió avanzar, les hice la siguiente pregunta. Ok, yo soy una cerveza premium, me estás ofreciendo este dato para tomar una decisión. No me interesa, no conocías a qué estaba jugando yo como empresa, ¿no? De repente estabas asumiendo que era el retail, ¿no? Claro, ahí sí, espectacular, ¿no? Entonces, yo creo que conjugando un poco lo que hemos hablado ambos, es importante considerar todo lo que mencionas, ¿no? En los temas de correlación, de probar, de aventurarse, las personas, hay varios sesgos ahí, y siempre dándole un sentido de a qué finalmente estamos jugando como empresa, ¿no? La misma información, los mismos patrones no significan lo mismo para todos, ¿no? Eh, una oportunidad de subida de precios no es lo mismo para bueno, iba a decir Walmart y Target, pero llevándolo acá si quieres a un Metro y un Vivanda. No juega el mismo patrón porque juegan estrategias distintas. Y eso es importante también, y ahí entra la intuición de los que deciden. Me dicen por ahí, no entendí el ejemplo de la cerveza. Ah, ok. Si tienes el bundle listo para ofrecer y tú eres un retailer, imaginemos Metro, es espectacular poner la oferta. Pero ahora me estás ofreciendo a mí, yo soy una cerveza premium, artesanal, a mí no me interesa ponerme en bundle con unos pañales. Podría significar en el dato duro que yo puedo tener mayor venta cruzada, pero a mí no me interesa posicionarme con una cerveza que tiene que ver con bebés. En este ejemplo tácito en donde yo quiero posicionarme como una cerveza premium. Ahora imagínate el dueño de los pañales. Ahora la gran, no sé, pues la gran empresa que es una línea más de negocio le dará lo mismo. Imagínate que tú tienes tu línea de pañales naturales, ¿no? Que promueve la salud de las familias y la infancia. Tampoco te interesa necesariamente que te aten con una cerveza. Entonces, a lo que voy es, no necesariamente lo que está el dato adquiere sentido cuando lo puedes conjugar bien con la estrategia. Y ahí es donde está la diferencia también y siempre va a estar este lado intuitivo, este lado un poco más humano de quienes deciden. Coincido como dice Leslie que al final la estrategia la deciden las personas y probablemente este sesgo hacia las personas va a seguir estando siempre, cada vez con más datos, cada vez accediendo a mejor información, cada vez y seguramente menos personas decidiendo mejor, pero finalmente no nos vamos a deshacer de las personas. Las empresas no son más que un ente jurídico, los que están detrás somos personas que estamos decidiendo. Entonces, nos vamos al tercer bloque. Digamos una más, por favor. Entonces, ya que hemos visto el tema de la data, pasamos al siguiente nivel, el nivel de la IA. Y la duda es si la IA y la analítica avanzada es una realidad o es solo un hype. Uf, yo creo que es una pregunta controversial. Vamos a la siguiente slide. Pues yo creo que parte y parte. A ver, creo que todavía hay, hay una parte que es un hype, que es algo que yo le diría la IA cosmética, la IA por moda, ¿no? Y voy a hacer IA porque todo el mundo está haciendo IA y porque si no me siento detrás y porque suena bonito y porque suena relevante. ¿No? Pero, ¿te acuerdas que en la pregunta atrás decía, el problema no son los datos, el problema son las decisiones? O sea, si es que vivimos en un mundo en el que los datos están aceptables y son datos confiables para poder tomar decisiones, definitivamente estamos en el punto en el que hay que tomar la decisión. Pero todavía lo que sigue pasando en nuestras empresas es que todavía hay temas de calidad de datos, ¿no? Entonces, muchas empresas que quieren hacer IA no pueden hacer IA porque no tienen una calidad de datos aceptable, pero hay algunas otras que a pesar de no tener esa calidad de datos, están haciendo IA
cosmética, ¿no? Que parece lindo, al menos en el front, lo que tú estás viendo, pero por detrás sigues teniendo procesos con humanos o procesos que se corren una vez al día y demás, y no necesariamente son pues IA 100% por así decirlo, ¿no? Ahora, entonces, diciendo eso, esa parte del hype que creo que todavía que existe, la realidad es que sí se está generando valor con IA, ¿no? Hay una parte que sí se está generando y sobre todo en estos cuatro puntos que yo menciono, que es la automatización, o sea, definitivamente hay muchos casos de la IA haciendo mejor la vida de los trabajadores o automatizando y disminuyendo los tiempos de procesamiento de tareas que antes eran pues muy grandes, ¿no? Use un chatbot que, por ejemplo, vaya y consulte mi estado de cuenta en general y no tener que tener una persona contestando llamadas para eso, realmente eso es realidad y eso no es un hype, ¿no? O todas las personas que estamos utilizando ya la IA en el back office para mejorar las ideas que tenemos cuando estamos haciendo una presentación o cuando tenemos que hacer un documento. O sea, todos los que estamos usando Claude, ChatGPT, Gemini, Copilot en general para ser mucho más eficientes en nuestros trabajos, leer documentos, crear presentaciones, crear imágenes y demás, también hay un valor ahí en la parte de back office. Luego, la hipersegmentación es algo que también ya es una realidad, bueno, hace bastante tiempo también, que en general las empresas mucho más avanzadas las están haciendo, temas de predicción que se hacen hace muchos años atrás, o sea, hace 15 años, 20 años atrás se trabajan los modelos de predicción. Ahora, claro que sí ha mejorado la calidad de las predicciones en el tiempo, pero se venían haciendo hace mucho y ahora con la IA puede hacerse mucho mejor que antes. Entonces, ahí esto no es hype, esto es realidad. Ahora, ¿qué necesitamos para seguir escalando? ¿Ya? Algo que está pasando es que esto se está descontrolando y no hay gobierno. Cuando estábamos hablando nosotros antes de modelos de propensión, la OMPE, sí, ahí puedo leer algunos mensajes, pero los vamos a responder al final. Seguimos con las preguntas controversiales. Pero digamos que la cantidad de cosas que estamos creando, obviamente, por la capacidad que tenemos ahora en comparación a años anteriores, es mucho más grande. Y necesitamos empezar a definir gobiernos, gobiernos de procesos, gobiernos de data, gobiernos de los agentes que estamos creando. Necesitamos definir gobiernos. ¿Qué más? Vamos escalando y vamos creciendo y como les mencionaba al inicio, todavía tenemos algunas herramientas legacy poco flexibles y nos va a demandar cada vez más la IA tener arquitecturas flexibles o capaces de adaptarse a la realidad o a las herramientas nuevas que van apareciendo, ¿no? ¿Cuántos de nosotros no está sufriendo porque pues ahora no necesariamente la inteligencia generativa que estoy usando se pueda conectar? Sería genial que se conecte a mi Oracle, no se conecta, ¿no? Entonces estamos trabajando con arquitecturas que no necesariamente están hechas para trabajar con las nuevas herramientas de IA que tenemos disponibles. Ahora, también necesitamos personas, ¿sí? Que sean híbridas, personas que sean capaces de entender el problema de negocio y trasladarlo a una solución analítica y entender cómo encaja esa solución analítica en todo el problema que se está enunciando o todo el problema que tiene la empresa en ese momento. Necesitamos cada vez más translators, más personas que puedan ser capaces de entender las problemáticas, pero también abordarlas desde el punto de vista analítico. Y pues finalmente siempre una gestión del cambio que es bastante difícil y que suele estar promovida por el sponsor C-level, ¿no? O sea, una empresa que tiene un sponsor arriba que está impulsando que se empiece a utilizar IA, que se empiecen a pagar versiones de IA para los empleados para mejorar productividad y demás, va a avanzar mucho más rápido que una empresa que no tenga este sponsor y que tenga que ser algo que se mueve desde los empleados o desde los analistas hacia arriba, ¿no? Entonces, en conclusión, yo creo que hay parte de los dos.
hay mucho de realidad, pero también hay algunas cosas de hype. Y como lo mencionábamos y lo han mencionado bastantes personas ya, la IA no va a reemplazar necesariamente a las personas, pero definitivamente las personas que usan IA van a reemplazar a los que no las usan, ¿no? Y el reto todavía sigue siendo este proceso de poder tener IA a escala, empezando por los datos, ¿no? Empezando por esa calidad de los datos. Así es. Y claro, es probable que en Perú todavía se pueda evidenciar como un hype porque la mayor evidencia del uso de la IA puede ser básicamente el número de licencias, no sé, de Copilot que instalé en la compañía, ¿no? Y que la gente lo usó simplemente. Lo puede usar, ¿no? Haber usado para resolver un correo o realmente para algo productivo. Ciertamente en Perú y probablemente en LATAM estamos todavía por detrás de la velocidad a la que está yendo el mundo, ¿no? No somos tan early adopters eh, todavía, que es algo que justamente lo que promueve más UTEC hacia que nos convertamos. Eh, pero sí hay algunos ejemplos en Perú, chatbots conversacionales, empresas aéreas que usan la IA para optimizar rutas, ¿no? Empresas de logística también que usan la IA, principalmente, seguramente al inicio para temas de eficiencia y productividad, ¿no? Pero estos primeros ejemplos ya se viven con mayor frecuencia a nivel mundial y por ende creo yo que es un tema de realidad en sí, que todavía no necesariamente le hemos hecho todo el catch-up posible en Perú, pero nos va a llevar hacia allá. Por eso les he traído algunas estadísticas compartidas de algunos papers para que le demos una mirada. Si vemos una más, por favor. Según un estudio de Deloitte para este año 2026, de encuestas de empresas globales, donde no está tan representado LATAM, ni mucho menos Perú, pero un poco viendo por dónde está moviendo el mundo, ya la eficiencia y la productividad, como mejora, naturalmente, y como mencionaba Leslie, es como que lo que uno tiene en top of mind que empieza a ganar, ¿no? Reemplazo trabajo manual, horas, ¿no? De desperdicio por algo mucho más rápido, más directo en llegar a la solución. Pero también la toma de decisiones, que es lo que estamos conversando hoy día, es ya el segundo caso de uso, digamos, que tiene mayor, digamos, preponderancia en lo que están aprovechando la IA las empresas globales. De hecho, poco más de la mitad de las empresas dicen que ya la usan para la toma de decisiones. Nuevamente, realidades globales no necesariamente estamos ahí en Perú. Y lo que sigue luego ya son cosas de outcome, de valor, ¿no? Reducir costos efectivamente, mejorar la relación con el cliente, incrementar el revenue, etcétera. Que todavía no hay tanta evidencia de que se esté logrando, pero las expectativas están altas y se espera que el mayor uso y beneficio final de la IA sea el revenue, sea la mejora de los costos, o sea, el impacto final en el P&L, todo eso seguramente centrado en que has sido eficiente, has tomado mejores decisiones, entre otros. Entonces, hay al menos una mitad de empresas de estas grandes que han sido encuestadas que dan evidencia de que están haciendo uso eficiente de la IA ya en sus procesos de toma de decisión y sobre todo en la mejora de los aspectos financieros, los aspectos operativos de la empresa. Si vamos una más, por favor. Es otro que me pareció interesante, un estudio de BCG. Una más, por favor. En donde refuerza un poco lo que se conversaba, ¿no? Se espera que pase de dar soporte a un tema eficiente, a un tema de reemplazar ciertas tareas operativas, eh, hacia una fuente de construcción de ventaja competitiva. Recuerden, en el concepto de estrategia, la ventaja competitiva es aquello que te diferencia, ¿no? Que lo sabes hacer bien y que es difícil de imitar, ¿no? Entonces, el 90% de los CEOs que fueron entrevistados, en este caso una base de poco más de 600 grandes empresas a nivel mundial, consideran de que la IA va a ser una fuente de ventaja competitiva para las empresas, ¿no? Trabajando ya no solamente reemplazando algunos aspectos del trabajo diario, sino que redefiniendo por completo flujos de trabajo
Y ahí veía en algún comentario que alguien se preguntaba qué va a pasar con los nuevos juniors, con los nuevos profesionales. Eso lo vamos a discutir probablemente al final, pero ya la IA puede redefinir cómo hacemos las cosas y no sabemos todavía cuáles, pero inventa nuevas maneras de hacer dinero, nuevos modelos, ¿no? New revenue streams. Probablemente para las grandes empresas, con esto que mencionaba Leslie de la hiperpersonalización, se abran bastantes oportunidades de poder llegar incluso mejor a los clientes y poder diversificar la oferta. Finalmente, ¿por qué no estamos todavía ahí? Un tema que me llamó la atención es un estudio de McKinsey, si vamos una más, por favor, y es que eh, no es tanto la barrera, ya no es el presupuesto o el dinero, las empresas están invirtiendo en ellos. De hecho, eh, se estima que aproximadamente grandes empresas están destinando el 16% del presupuesto hacia los temas de IA e innovar en promedio. Sin embargo, y acá los ayudo con el tamaño de letra, el problema financiero es prácticamente el último de los problemas. Los mayores problemas que están ahora empezando a enfrentar las empresas grandes a nivel mundial son las preguntas éticas, regulatorias o legales. Si ya te estás preocupando por eso, es que realmente has visto una herramienta, ¿no? Que es potente y que está ya en el nivel extremo, digamos, de preocupación. Antes de eso está, naturalmente, los sesgos que pueda tener la IA en darte la respuesta, ¿no? El bias, que eso preocupa mucho porque ciertamente antes tú consultabas diferentes fuentes y tratabas de llegar a una conclusión, ahora la IA hace esa conclusión por ti y depende mucho de confiar en que esto no es del todo sesgado, depende del modelamiento que se haya dado detrás, ¿no? También hay preocupaciones sobre el job replacement, que es una de las dudas que nos han puesto en el chat, qué va a pasar con los trabajos operativos. Pero luego lo que llama la atención también son los desafíos organizacionales, el change management. Nuevamente acá, las personas. Personas adaptándose, personas usando, personas resistiéndose. Ese es uno de los grandes desafíos que seguramente están todavía frenando la explosión o el uso masivo de la IA. Claramente eso se da, o eso empieza a ser problema después que ha superado los problemas técnicos, que son los siguientes, ¿no? Que ellas tengan nivel de infraestructura adecuada de datos, el gobierno de datos, como mencionaba Leslie, que todo eso lo hayas montado. Asumiendo que eso lo has podido resolver, ¿no? Y acá tuvimos varios años de empresas que hablaban pues, de la transformación digital, que seguramente sentaron las bases para poder ahora aprovechar la IA. Eh, Sigue siendo un desafío tener que coincidir eso con personas, personas que siguen tomando decisiones, son a cargo de las empresas y todavía van a seguir a cargo, ¿no? Y finalmente, otro de los desafíos es la falta de estrategia o de claridad de cómo la IA encaja en la estrategia de la empresa, ¿no? Tiene que, poco a poco va a dejar de ser solamente una herramienta más que podemos aprovechar y va a estar cada vez más embebida en cómo se define el futuro hacia adelante. Hay empresas que han decidido que van a ser AI-driven, ¿no? Por temas de eficiencia y que con eso van a ganar el mercado y lo han declarado así explícitamente en sus planes estratégicos, otros todavía lo ven como una herramienta más. Entonces, en conclusión, creemos que la IA es una realidad a nivel mundial. Todavía en Perú probablemente no estamos haciendo el catch-up necesario, tenemos varios gaps, estamos enfrentando probablemente problemas financieros o problemas de infraestructura tecnológica, y por eso que las evidencias más claras todavía parecieran pues, que no necesariamente son tan evidentes y alguien pueda pensar que es un hype. Sin embargo, es algo a lo que tenemos que ir evolucionando rápidamente para poder estar a la altura, porque son tecnologías que están a disposición eh, y que si no hacemos un catch-up, nos vamos a quedar, como mencionaba en una lámina anterior, en desventaja a nivel estratégico, a nivel competitivo contra las empresas que sí lo adoptan. Pasamos al siguiente bloque. Creo que, Listo, creo que ha estado preocupando a varios, ¿no, Leslie? Sí, sí. Ahora, hablando un poco del perfil profesional que exige todo este cambio y ahí los comentarios que están en el chat encajan perfecto, puedes darle el siguiente, porfis, ahí, Javier, te dejo. Sí. Bueno, yo creo que esta definición la hemos ido mencionando y lo veo también en un chat, algunos preocupados o algunos afirmando. Y creo que cae un poco como que obvio, ¿no?
Lo que tenemos es una confluencia hacia un perfil híbrido que va a ser lo más útil en las empresas. Los que ahora son expertos del negocio, que dominan la estrategia de la empresa, la intuición, son los emprendedores, están yendo a visitar a los clientes, los siguientes socios, levantando fondeo, conocen a detalle sus segmentos, son expertos en algún producto en específico, saben manejar los riesgos. Si estos expertos no son capaces de integrarse a aprovechar las capacidades que va a dar la tecnología o que ya está dando la tecnología, van a quedar obsoletos. ¿No? No van a tomar mejores decisiones y van a finalmente convertirse en el freno de las empresas en las que laboran. Por otro lado, tenemos a los que hoy en día son expertos en tecnología, en data, en analytics, ¿no? Eh, que van a dominar cómo hacer el modelado, cómo usar las herramientas. Si estos roles solamente se quedan con el ser expertos de cómo armar un modelo, pero no entienden de la estrategia de la empresa, de por qué el modelo tiene que razonar de una manera, ¿no? De por qué, qué rol tienen los segmentos, qué rol tienen los productos de la empresa, los modelos que armen, ¿no? Y todo lo que puedan proporcionar como herramientas no van a ayudar. Aquel que se quede solamente como experto técnico, digamos, y no aprenda del rol del negocio y no provee otro tipo de valor diferenciado, también se van a quedar obsoletos. El blend adecuado va a ser el intermedio, ¿no? Y ahí, esto lo vemos mucho en los esquemas de agilidad que tenemos en la empresa, ¿no? Yo tengo lidero una tribu, tengo embebidos los expertos de Data Analytics con los chicos que saben cómo funciona la estrategia de Wealth Management en el mundo real o que se hace en la competencia, ¿no? El primero no sabe hacer modelos, el segundo es experto en modelos, pero no conoce el negocio. Cuando nos hemos juntado de la mano, empiezan a potenciarse ambos roles, ¿no? Y compenetran muy bien. Esto tiene que empezar a suceder más, ¿no? Hemos visto muchos ejemplos de proyectos de data en donde se le pide al equipo de data, se va por un lado, después de 5 meses vuelve con una solución y no era lo que el cliente esperaba, el de la izquierda, pero tampoco el de la izquierda sabía cómo expresar qué cosa que pedir, qué cosa quería armar, ¿no? Entonces, cuando ambos roles hablan idiomas distintos, estamos complicados y estamos perdiendo tiempo y perdiendo dinero. Lo más importante es que donde sea que estemos parados hoy, las 100 personas que estamos conectadas, podamos eh, definir o decidir cómo nos acercamos un poco hacia aquella dimensión que nos falta, porque lo que nos va a exigir la industria es este rol híbrido, justamente. Leslie, te doy paso. Sí, yo estoy bastante de acuerdo. De hecho, esto es algo con lo que yo he estado trabajando para mí misma hace muchos años. Bueno, no tantos años, pero hace algunos años. Yo soy ingeniera estadística de profesión, pero de hecho estudié una maestría en marketing en su momento y luego un MBA justo en la búsqueda de ser cada vez más híbrida y poder entender a los equipos con los que trabajaba. ¿No? Así que creo que estoy totalmente de acuerdo contigo. ¿Le puedes dar a la siguiente presentación, al siguiente slide, por favor? Ahora, ¿qué perfil profesional exige este cambio, ¿no? Y aquí he resaltado, o están en, como que en letra simple, las, que básicamente son las que, son como que el más o el básico, el no negociable, definitivamente el pensamiento analítico, la experimentación y la comunicación, y creo que estos son lo justo lo que tienen que empezar a aplicar o empezar a desarrollar los juniors, porque son los que no tienen la experiencia todavía o el criterio tan formado como alguien que ya lleva pues más años trabajando, porque nosotros sabemos que la IA puede sonar muy convincente cuando nos dan las respuestas. Entonces es ese criterio que nosotros vamos formando a través de la experiencia que nos dice, no, esto no hace sentido, o esto sí hace sentido, o podemos refutarle o decirle, oye, pero también, ¿qué pasaría si es que sucede este otro punto adicional? Entonces, tenemos para seguir vigentes, sobre todo en el caso de los juniors, desarrollar nuestro pensamiento analítico, que es uno de los puntos que de hecho la maestría lo da. Pensamiento analítico, pensamiento crítico, ¿no? Saber cómo experimentar para ir a refutar una opinión con evidencia, ¿sí?
y la comunicación con data. De nada nos sirve saber mucho de analítica y sacar el mejor modelo perfecto si al final, por no hablar y no entender bien lo que se necesitaba, saqué otra cosa que no se va a usar, ¿no? O lo hice tan bien, pero al final, como no lo supe explicar, dijeron mejor no lo aplico porque no lo entiendo. Y he puesto otras, otras tres, otras tres habilidades que que dado como todo está creciendo, es algo que también necesitamos empezar a trabajar. El entendimiento del negocio, ya no, como decía Javier, este perfil híbrido, ya no es suficiente con que yo solamente domine técnicas analíticas, ¿no? Em, sino que yo empiece a entender también el negocio. Ahora, la adaptabilidad tecnológica, así como ahora tenemos ChatGPT, Cloud y demás, van a seguir apareciendo más herramientas y cada vez más herramientas y nosotros tenemos que estar abiertos para adaptarnos y no quedarnos obsoletos en todo lo que se va a venir. Ahorita todavía estamos en el inicio. Y al final, yo sé que ahí lo dijeron que la ética no es una habilidad, pero sí es algo que tenemos que empezar a ver y a entender cómo es que la IA lo está haciendo, ¿no? Si es que la IA empieza a darnos o hacemos un modelo, tenemos que revisar que no tenga un sesgo o qué tipo de sesgo tiene y si es que ese sesgo está hecho por la fuente o por los datos que está alimentando a nuestros modelos o nuestro análisis. Entonces, tenemos que estar atentos, ¿sí? Atentos en revisar o en validar las fallas y los sesgos que puede hacer la IA, ¿no? Y eso es algo que también se trabaja, ¿no? Esa habilidad de identificar posibles sesgos y crear ese criterio es lo que se trabaja. Entonces, bueno, muchos sabemos procesar datos, pero realmente lo que falta o tenemos que empezar a desarrollar es poder saber qué queremos hacer con todos esos datos. Así es. Entonces, para los que hoy día estamos más del lado técnico, prestar atención a entender el negocio, la estrategia, ¿no? El pensamiento analítico. Y para los que estamos más del lado ya de la toma de decisiones, acercarnos a adaptarse tecnológicamente, estar abiertos a experimentar, ¿no? Podemos fallar, podemos tomar decisiones con datos y luego ir construyendo sobre la marcha y a comunicarnos mejor. Si quieren, vamos con las preguntas. Perfecto, muchas gracias Javier y Leslie por su exposición detallada y toda la información valiosa que han brindado a los participantes de esta sesión. Estimados participantes, voy a compartir en el chat los contactos de nuestras asesoras comerciales y que tienen alguna consulta referida a los aspectos comerciales de este programa. A continuación vamos a dar inicio a la ronda de preguntas. Nos consultan. ¿Qué les espera a los juniors si muchas tareas operativas ya pueden ser realizadas por agentes menos costosos, entrenables y cada vez más eficientes? Es una buena pregunta. Leslie mencionaba que no necesariamente la IA va a reemplazar a las personas, pero tenemos que adaptarnos, ¿no? Y un poco es lo último de lo que hemos conversado. Eh, por lo menos en las empresas es bien difícil pensar que ahora con la IA y con toda la data disponible solamente van a haber 6 personas tomando todas las decisiones y el resto de analytics o de personas analíticas no son necesarias, ¿no? Hay 3 niveles de estrategia siempre, esto lo conversamos en el curso también. Hay una estrategia organizativa, personas decidiendo comprar empresas, la visión a largo plazo, etcétera. Hay estrategias de negocios, ¿no? De líneas, de grandes líneas de negocio. Por ejemplo, Leslie que está en el banco, ¿no? Hay un equipo humano viendo el crédito hipotecario, por otro lado, los clientes afluentes y por otro lado, no sé, los productos de tarjeta de crédito, ¿no? Y finalmente ya hay una estrategia algo un poco más operativa, ¿no? A un nivel mucho más de nicho. Y no sé, dentro de la tarjeta de crédito, probablemente ahora alguien está viendo la LATAM Pass,
la core y alguien está manejando el tema, no sé, de IO que lo han adquirido, ¿no? Entonces, creo que hay espacio, hay niveles de tomas de decisiones en las empresas en donde vas a necesitar que no concentren todo 6 grandes personajes o 20 grandes personajes, pero lo que sí necesitas es que ahora las personas que quedan a cargo de estas sublíneas o a un nivel más pequeño no solo sean técnicas, sino que entiendan realmente cómo cascadea la estrategia de la empresa hasta lo que lideran y manejan y estén en capacidad de tomar decisiones, ¿no? Y comunicarse también aguas arriba. Entonces, sí nos va a... Nuevamente, creo que esto que mencionábamos de los roles híbridos se va a ver a todo nivel. Cada uno va a escoger, según el señor Nietzsche, seguramente el marco de acción sobre el cual va a jugar, pero la invitación a especializarse en los roles híbridos juega para todos los niveles igual. Yo Perfecto. quería ver Sí, ahí que, a ver, mencionamos ya las habilidades que se espera y desarrollar, sobre todo el pensamiento crítico y analítico, por ahí que los juniors todavía no lo tienen tan desarrollado porque, bueno, no tienen tantos años de experiencia, pero creo que también están en ventaja en algunas cosas. Por ejemplo, en la parte de la adaptabilidad tecnológica. Es algo que por ahí alguien que sale de la universidad o esa capacidad que tienen ahora las nuevas generaciones en entender las cosas mucho más rápido y las cosas que están apareciendo también es una fortaleza. Entonces, seguir justamente, seguir más bien impulsando a las personas que ya tenemos más años de experiencia a utilizar estas herramientas nuevas. No es algo que yo, por ejemplo, cuando hablo con mi equipo, les digo, oye, yo espero que ustedes o que tú, ¿no? Me digas y me vengas y me digas, oye, mira, ha salido esta nueva herramienta que hace esto y más bien, ¿no? Seas como que el impulso, ¿no? Para que el resto, ¿no? Podamos empezar a tomar cada vez nuevas herramientas y demás. Entonces creo que también eso es algo que sí tienen ellos de ventaja, ¿no? Esa capacidad de adaptarse mucho más rápido que las antiguas generaciones, ¿no? perfecto. Justo nos preguntan, ¿a qué te referías con roles híbridos? Si podrías aclarar eso, por favor. Sí, como mencionamos hace un momento, si tú eres hoy día el experto de negocio, ¿no? El que toma las decisiones, el experto que lidera un segmento de un producto, tienes que acercarte y aproximarte a la tecnología, a saber hacer el uso adecuado de las herramientas de IA y a comunicarte con el equipo experto técnico. Si estás, digamos, en el otro extremo, entre comillas, en donde eres un experto técnico que sabe manejar, crear modelos de datos, procesar información, tienes que ahora acercarte más a desarrollar la capacidad de entender cómo se gestiona un negocio, la estrategia de los productos que tienes en la empresa, eh, cómo se toman las decisiones, para poder aportar algún mayor valor que solamente crear el modelo de datos. Porque si no, vas a quedar obsoleto. Entonces, cuando hablamos de híbrido, no quiere decir que ahora solo existe un perfil profesional, pero sí que desde ambos expertices tenemos que acercarnos a complementar aquello que probablemente nos falta y que no ha sido tan evidente, ¿no? Como mencionaba al inicio, era fácil ser un directivo y esperar que te lleven la PPT una vez al mes y decidir con lo que te están mostrando en ese entonces, ¿no? Ahora lo que se va a esperar y lo que va a ser más efectivo va a ser que tú puedas interactuar, ¿no? De manera a través de la IA, con toda la información que tienes detrás, generar tus propios insights, ¿no? Y probablemente llegar a un foro de decisión con mayor información, con mejor entendimiento del contexto completo y no solamente lo que te ha filtrado alguien. Entonces, a eso nos referimos como un rol híbrido, ¿no? Que ambas partes, tanto experto en negocio como experto técnico, tienen que acercarse y desarrollar skills que les permitan convivir y entender mucho mejor qué está pasando, digamos, en la otra esquina. Genial. ¿Qué sugerencias tienen para la resistencia al cambio de dueños del proceso o el mismo personal de tecnologías de la información? A ver, si quieren voy yo primero. Sugerencias. A mí, o sea, yo he intentado varias. He intentado desde ir y hablar, mostrarles los beneficios, mostrarles el ahorro, ¿no? Eso funciona, a veces no funciona y lo que a veces ya termino haciendo porque eh, aún así hay bastante resistencia, es tratar de ponerme en sus zapatos, explicar, que entienda y al final hablar con su jefe. Eso es lo que al final, de verdad, muchas veces esa resistencia se quiebra cuando viene desde arriba, pero a ver, no es en mala onda, ¿sí?
Uno no puede ir a decirle a alguien que está haciendo mal su trabajo. O sea, esa no es la forma correcta de influenciar a las personas para cambiar o para tratar de cambiar una forma. Entonces, uno va, explica, entiende, se pone en los zapatos, le explica los impactos, le explica qué rol importante cumple en este proceso de cambio, ¿sí? Y obviamente se toma un impulso hablando con el jefe, ¿sí? Eso es lo que a mí me funciona. Genial, gracias. Eh, ¿Cómo protegemos la formación de nuevos talentos cuando las tareas que antes construían ese criterio hoy pueden ser absorbidas por agentes de inteligencia artificial? Es una buena pregunta filosófica. Em, a ver, una cosa es la tarea rutinaria, ¿no? Y el trabajo de procesar información y otra es la toma de decisión per se, ¿no? Entonces, probablemente, como mencionaba hace un momento, si te toca a ti estar en la cúspide de la pirámide, vas a necesitar apoyo de personas que en el día a día estén tomando decisiones de qué cosa hacer, ¿no? No, por cada campaña de marketing que hagamos no vamos a querer ir necesariamente con el director a preguntarle qué hacer, ¿no? Entonces, en la medida que estos roles, junior entre comillas, tengan la capacidad de llegar rápido al insight y luego se encarguen de hands-on, hacer que esto suceda, ¿no? Diseñar la campaña, ejecutar y tomando decisiones, probando, etcétera, deberían poder también seguir siguiendo con el entrenamiento, ¿no? Que creo que es el punto que mencionan en la pregunta, es cómo, si solamente, cómo logran formarse, cómo logran entrenarse, porque muchos hemos aprendido pues justamente, ¿no? Buceando en información, procesando y a partir de eso y tomando decisiones vas entrenándote en el negocio, ¿no? La toma de decisiones no debería perderse, creo yo, pero seguramente estamos también ante un gran cambio en la industria que va a ver cómo se hace, se reperfilan varios roles de mercado, algunos dejarán de ser útiles, tendrán que reposicionarse hacia otro tipo de tareas, y aquellos roles que están más del lado de la toma de decisiones seguramente van a poder seguir siendo aún prevaleciendo, ¿no? Y nuevamente tomando decisiones a diferentes niveles de la organización. No queremos que solamente 6 20 personas en toda la empresa estén tomando decisiones, sino que seguramente necesitamos que esto viva de manera más dinámica. Genial, gracias. ¿Cómo se maneja el tema de seguridad haciendo uso de la inteligencia artificial? ¿Seguridad en qué sentido? Si nos pueden. Lo hice en general, es una pregunta de uno de nuestros usuarios, exactamente dice lo mismo. ¿Cómo se maneja el tema de seguridad haciendo uso de la inteligencia artificial? A ver, por ejemplo, dentro de lo que yo puedo hablar de seguridad de la empresa hacia los clientes, por ejemplo. Cuando se hace un proyecto en general, sea de IA o de no, se mapean los riesgos, ¿sí? Se mapean los posibles riesgos que puede haber, sea por no voy a hablar de la parte del hackeo de la información, porque de hecho eso se trabaja, o de ciberseguridad en general, sino hablando más bien de, oye, ¿cómo aseguro que, por ejemplo, si soy Leslie que está contactando por WhatsApp, ¿no? Y hago unas consultas de mi información, ¿cómo valido de que efectivamente es Leslie, que no es otra persona la que está haciendo estas consultas, ¿no? Entonces, cuando hay un proyecto, se mapea cada uno de esos riesgos en el punto de contacto. Riesgo de validación de identidad, qué datos debo pedir, qué datos de validación debo pedir, o si es que es un proceso que se puede hacer online, o es que necesito al menos que reciba una llamada para validar, o sea, se hacen esos mapeos, ¿no? Ahora. En el mundo de la IA y de los chatbots y demás, esto es mayor, ¿no? Porque no estamos hablando necesariamente con un humano que tiene de repente mayor criterio de entender si es que esto es, si es que es la persona real o si es que es incluso otro bot, ¿no? Entonces sí, las capas de estos proyectos son mucho mayores a los que solíamos tener antes, ¿no? Pero es algo que, bueno, las empresas y bueno, yo en el BCP en general sí veo.
pero es algo que se tiene que tomar en cuenta, ¿no? O sea, es como todas las tools que hemos tenido, ¿no? Tú la puedes usar para, en pro de, pero también lo puedes usar en contra de, ¿no? Entonces se hacen estos mapeos de seguridad. Perfecto, gracias por tu respuesta, Leslie. Finalizaríamos esta ronda de preguntas con la siguiente consulta. ¿Cómo mejorar el pensamiento crítico? ¿Se hace o se nace? Qué buena pregunta. O sea, ciertamente siempre vas a conocer analistas o personas que son más habilidosas que otras para el tema analítico, pero hay herramientas para el pensamiento crítico. Esto lo usan los consultores, ¿no? Por ejemplo, cómo segregar y segmentar problemas para poder hacer el problem solving y tomar las decisiones, ¿no? Herramientas como un issue tree, por ejemplo, ¿no? Que te permite justamente dibujar y particionar el problema en diferentes ramas del árbol, por así decirlo, hasta llegar pues a las hojas y poder identificar los puntos de dolor. Otros conceptos importantes del pensamiento crítico son, por ejemplo, abordar y expresar nuevamente las piezas del rompecabezas con criterios MISI o lo que es MESE, ¿no? Entonces, dividiendo el problema en piezas mutuamente excluyentes, pero conjuntamente exhaustivas. Todo eso son conceptos que se pueden entrenar y se pueden aprender para tomar mejores decisiones. Hay herramientas para hacerlo, pero al final del día igual siempre vas a necesitar de la pericia que tiene la persona para poder hacer uso de esas herramientas en el momento correcto, ¿no? La IA, como mencionaban por ahí, ¿no? Te puede ayudar a pulir las capacidades de pensamiento. Sí, ciertamente, pueden estar entrenadas para llegar más rápido a la solución, pero creo que siempre es importante que puedas dominar cómo hacer un buen planteamiento del problema, ¿no? Muchas veces también la solución a la que vas a llegar depende de cómo has planteado el problema que estás buscando resolver. Y si planteamos el problema incorrecto, la solución nos va a llegar por cualquier lado. ¿Cómo planteas el problema correcto? Entendiendo bien qué es lo que quieres conseguir, ¿no? Nuevamente el tema de la estrategia de la empresa. Y esto tiene mucho que ver también con los sesgos de personas al final del día, ¿no? Perfecto, Javier, Leslie, les agradecemos por su participación en este conversatorio. Estimados participantes, hemos respondido a todas sus consultas de manera detallada, así que ya saben, pueden tener mayor información de los aspectos comerciales de este programa contactando a nuestras asesoras. Les agradecemos nuevamente por su participación. Con nosotros será hasta una nueva oportunidad.